Bendito Padre Celestial, a usted la alabanza y gratitud a esta hora. A la puesta del sol hemos venido a adorar, Señor, como cada día, para darle honra, gratitud y alabanza. Padre mío, aquí estamos confesando nuestros pecados, confiando en la seguridad del perdón que nos otorga a través de la justicia de Cristo. Gracias porque nos permite venir a adorar, a reclamar humildemente, Señor, ese perdón ofrecido gratuitamente en los méritos de Jesús. Gracias, Señor, porque usted nos permite estudiar su palabra, nos ha guiado a toda la verdad y en esta noche le rogamos humildemente que por favor nos conceda la sabiduría del cielo, que nos ayude a dejar a un lado nuestras propias opiniones, que podamos confiar, Señor, en la verdad de su palabra. Le queremos agradecer por habernos librado de las tinieblas. Ayuda, Señor, para que muchas personas que van a escuchar este tema de el origen de la doctrina del pecado original en el adventismo denominacional puedan abrir sus ojos, puedan, Señor, entender que están creyendo en doctrinas del paganismo originadas en las filosofías antiguas y en religiones orientales de la nueva era. Libra, Señor, a todas las personas sinceras, especialmente a aquellos que están en la denominación adventista del séptimo día, creyendo que nacen pecadores y que el pecado se transmite de padres a hijos. Líbralo, Señor, de este engaño. Y a nosotros permítenos en esta noche exponer tu palabra de una manera humilde, sencilla, clara, profunda, pero que aún los niños puedan entender esta verdad. Te ruego humildemente que nos concedas, por favor, su compañía, la bendición de su Santo Espíritu, que sus santos ángeles estén en derredor nuestro, donde quiera que estén mis hermanos, les imparta una bendición y a este servidor también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Nuevamente los estoy saludando para la gloria de Dios. Hoy, como hemos anunciado, vamos a estar, hermanos, repasando, quizás para muchos, conociendo por primera vez este engaño de la doctrina del pecado original en la Iglesia Adventista del Séptimo Día como denominación. Gloria a Dios por aquellos adventistas que creen en las doctrinas de nuestros pioneros fieles, de la profeta Elena White, las doctrinas de la Biblia. Y bueno, gracias a Dios por aquellos que permanecen fieles a esta doctrina, que no se han torcido, que no han sido engañados, que no se han ensimismado y que por la gracia de Dios permanecemos fieles al adventismo genuino. Hoy estaremos revisando, por lo menos en una primera parte, hermanos, de dónde se origina esa creencia en la iglesia adventista de la denominación, esa creencia de que los niños cuando nacen o las personas cuando nacemos pecadores o en pecado. ¿Sí? ¿De dónde se origina? Es una, es una doctrina de la nueva teología, entre comillas, que no es nueva, sino antigua, esa nueva teología del adventismo tomada del paganismo. Esperamos que el tiempo nos permita ilustrar
una buena parte del material que vamos a compartir en esta noche. Bueno, origen de la doctrina del pecado original en el adventismo denominacional. La doctrina del pecado original enseña que las personas cuando nacen pecadoras. Vamos a confirmar en las Sagradas Escrituras si eso es verdad, pero más que todo, vamos a ver de dónde se origina esta creencia, ¿sí? En el paganismo antiguo. Y vamos a ver cómo fue desarrollándose hasta introducirse ahora en una nueva posición, en una nueva, entre comillas, nueva teología del adventismo que se asemeja a la doctrina del catolicismo. Bueno, estaremos avanzando hasta donde nos permita el tiempo, hermanos. Este es un tema bastante amplio que quizás en poco menos de una hora, pues no lo vamos a poder presentar en su totalidad, pero esperamos que con la ayuda de Dios podamos avanzar, ¿verdad? Bueno, este señor que ustedes ven ahí no es ningún profeta, no es ningún pionero, es un hombre llamado Agustín, ¿sí? Un hombre que tuvo mucho que ver con el paganismo, de ascendencia pagana, que luego se convirtió al cristianismo. Vamos a ver un poco acerca de la vida de este hombre, que fue el autor de la doctrina del pecado original. Bueno, vamos a ver, dice Aurelius Augustinus nació el 13 de noviembre del año 354. Año 354, casi eh, un poco de unos 30 años después de la época de Constantino, de 30 años después del 321 aproximadamente de la primera ley dominical de Constantino. Nació en Hipona, por eso se le llama también o se lo conoce como Agustín de Hipona, y esto queda en el norte de África. Mientras su madre era cristiana, su padre era mani o maniqueísta. Ya vamos a ver qué significa que sea mani o maniqueísta. Mani, el autor del maniqueísmo, fundó el maniqueísmo en el siglo III después de Cristo, o sea, a partir del año 201, como movimiento separatista de la antigua religión persa del zoroastrismo. Entonces, el padre de Agustín era un hombre que fundó el maniqueísmo allá en el siglo III, y este maniqueísmo era un movimiento disidente de una religión antigua persa llamada la religión del zoroastrismo. Tiene que ver con los astros, ¿cierto? Con los dioses paganos. Desde allá viene Aurelius Augustinus, esa es su descendencia, ¿sí? Esa es su ascendencia más bien. Tiene que ver con el paganismo este Agustín y luego se convertiría en obispo de la Iglesia Católica, como vamos a ver, ¿cierto? Agustín fue educado en esta religión pagana. Allí nació, allí creció, ahí se educó Agustín, el padre de la Iglesia Católica que llegaría a ser. Uno de los padres, en su tercera década de vida, o sea, a los 30 años, de los 20 a los 30 años, Agustín fue a Italia. De Australia fue a Italia. Allí estudió bajo Ambrosio en Milán y posteriormente aceptó el cristianismo. Entonces, este hombre que provenía del paganismo acepta el cristianismo, ¿cierto? Acepta el cristianismo. Vamos a ver un poquito qué es ese asunto de las doctrinas del zoroastrismo. Las doctrinas del zoroastrismo son muy compartidas por muchas religiones paganas y algunas de ellas son las siguientes. El zoroastrismo acepta que toda persona nace culpable por herencia, que el pecado, la culpabilidad se hereda de padre a hijo. En eso cree el zoroastrismo y eso es lo que
se llegó a introducir en el cristianismo católico y ahora en el adventismo de la denominación, en el adventismo moderno. También creen que el hombre es pecador por el solo hecho de nacer, ya es pecador. Y recuerden que esto ahora lo cree la denominación adventista y así lo enseña. También los evangélicos lo creen así, que el hombre es pecador por el solo hecho de nacer. También creen que en todo hombre existe el pecado y el bien, la famosa teoría del yin-yang, ¿sí? Del yin-yang. Y ustedes ven aquí este símbolo, ¿no? Este símbolo que es el símbolo de esta parte de la nueva era, el equilibrio, el pecado y el bien, el yin-yang, ¿sí? Agustín fue destacado en ser un gran defensor del maniqueísmo y estudió todo ese tipo de filosofía. Entonces, este hombre estudió filosofía pagana, se educó en la filosofía pagana, ¿sí? Y todas estas creencias, y esta creencia especialmente de que toda persona nace culpable por herencia y que el hombre es pecador por el hecho mismo de nacer, solo por nacer ya es pecador. Recuerden que esa es la doctrina del pecado original que también la enseña y la predica la iglesia adventista. Usted le pregunta a un adventista del séptimo día si un niño que nace es pecador, le va a decir que sí. De allá se tomó, de allá de Agustín, del paganismo se tomó esta creencia, ¿sí? Este hombre, Agustín, se convierte al cristianismo en el año 387 después de Cristo. Se convierte al cristianismo. Después de creer en la filosofía pagana de su padre, como su madre era cristiana, ahora él se convierte al cristianismo. Un pagano se convierte al cristianismo. Pero recuerden que ya ese modelo del que el pagano se convierte al cristianismo lo había impuesto también Constantino, que es una conversión nominal, o sea, de nombre nada más, pero se trajo como emperador todas esas creencias del paganismo y las introdujo al cristianismo. Este hombre hizo lo mismo. Siendo pagano, se convierte al cristianismo en el año 387. Y en el cristianismo, ya en el papado, ¿sí? Ya el papado había surgido como tal en el siglo, a comienzo, ¿cierto? Del siglo tercero, del siglo cuarto. Ya cuando la iglesia se había unido con el Estado, el paganismo se había unido, se había introducido al cristianismo. Entonces, ese cristianismo apóstata convierte a este hombre que venía del paganismo, lo convierte en sacerdote, lo ordena como sacerdote en el año 391, año 391. Y luego en el año 395 es nombrado obispo. Recuerden que en el año 538 el obispo de Roma es nombrado cabeza de todas las iglesias y entonces empiezan los 1260 años de persecución. Pero el papado como tal se había formado desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Unos 300 años atrás. Agustín encontró unos textos en la Biblia que lo llevó a aceptar una doctrina de la anterior religión que profesaba. Entonces ahora Agustín, convertido al cristianismo, leyendo la Biblia encuentra algunos textos que van a apoyar su doctrina pagana que él creía. ¿Y cuál era la doctrina pagana que él creía? ¿Cuál era? De esa doctrina pagana que él creía en el paganismo es que toda persona nace culpable porque hereda esa culpa de sus padres y que el hombre es pecador por el solo hecho de nacer. Entonces, como él ya traía esa doctrina del paganismo, porque el zoroastrismo cree en eso, entonces, ¿qué hace? Encuentra ahora ya como obispo, convertido al cristianismo y nombrado obispo, encuentra unos textos en la Biblia para justificar su doctrina del paganismo. ¿Sí? Y esos textos, uno de esos textos que es hasta ahora utilizado por el adventista de la denominación y el pastor de la denominación para enseñar que nosotros nacemos pecadores, es precisamente
el Salmo 51:5, donde David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a entender qué significa ese texto, cómo lo podemos entender a la luz de todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, este es uno de los textos que Agustín encuentra en la Biblia para justificar su creencia en que toda persona desde que nace pecador, hereda el pecado, y para justificar su creencia que por el solo hecho de nacer ya es pecador. Y acá encontramos otro texto de Agustín también, un texto fuera de contexto, como el Salmo 51:5. Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entra por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Con estos dos textos, Agustín va a justificar su creencia pagana de que todos los que nacemos en este mundo, al nacer, nacemos pecadores y que heredamos la culpa de nuestros padres, heredamos el pecado de nuestros padres y que por el solo hecho de nacer ya somos pecadores. Pero bueno, aquí el Salmo 51 dice que David dice que en maldad había sido formado, ¿sí? Y la maldad no es la maldad del matrimonio o de una relación lícita dentro del matrimonio, una relación íntima lícita dentro del matrimonio, porque Dios creó el matrimonio y Dios hizo lícita las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Él no está diciendo eso, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre. Vamos a ver que que era la madre de David, en algún momento había pecado, era pecadora, como todos hemos pecado, ¿cierto? Dice la Biblia. Entonces, David nace de una mujer que había pecado en algún momento de su vida. Bueno, y acá en Romanos 5:12, que es la muerte la que pasa a todos los hombres, no el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí no está diciendo que el pecado ha pasado a todos los hombres, ¿sí? Aquí está diciendo que todos los hombres han pecado y que es la muerte, y vamos a ver en qué contexto es que se habla, de qué muerte es que se habla aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora viene la pregunta, ¿no? De acuerdo a esto que Agustín encuentra en la Biblia, imbuido del paganismo, en su mentalidad pagana, encuentra esos dos textos y entonces ahora llega a una conclusión. Y la conclusión es que por el simple hecho de nacer ya era culpable el niño y condenado por el pecado de los primeros padres de la humanidad. Sí, aquí me falta una letra D. Por el solo hecho de nacer ya es culpable y está condenado por el pecado de los primeros padres de la humanidad. Entonces, hermanos, recordemos que esta es la conclusión a la que llega Agustín, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que llega Agustín y torciendo estos textos que habíamos acabado, que él había acabado de encontrar, ¿sí? Y entonces esa conclusión la da él, ¿no? Que por el solo hecho de nacer ya era culpable y estaba condenado por el pecado de los primeros padres de la humanidad, o sea, de Adán y Eva, el pecado original, le llaman ellos. Bueno, y entonces vamos a contrastar esto con lo que la sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 172, dice, los hombres caen en el error al comenzar a aceptar premisas erradas y luego hacer todo lo posible para probar que el error es verdad. Esto es lo que le pasó a Agustín, ¿sí? Aceptó premisas erradas del paganismo y ahora va a buscar los textos y va a hacer todo lo posible para probar que ese error del paganismo es verdad.
Y eso es lo que le ha pasado también a la denominación adventista, al unirse como iglesia a los evangélicos y a los católicos, ¿sí? Van a hacer todo lo posible, han hecho todo lo posible para demostrar que esos errores del catolicismo, del calvinismo y del paganismo están haciendo todo lo posible para demostrar que eso es verdad. En algunos casos, los primeros principios tienen una medida de verdad mezclada con el error, pero esto no guía a una acción justa. Y esta es la razón por la cual los hombres son descarriados. Ellos desean reinar y convertirse en un poder, y en su esfuerzo por justificar sus principios, adoptan el mensaje de Satanás. Qué tremendo esto, ¿no? Tremendo esto, ¿sí? Verdad mezclada con error. Esto no es justo, dice la profeta, pero esa es la razón por la cual los hombres son descarriados. Y entonces como su orgullo propio, su suficiencia propia, los lleva a un deseo de exaltarse a sí mismos y de demostrar cuánto saben, cuánto han investigado, lo doctos que son, entonces quieren tomar el poder, ¿verdad? Y en su esfuerzo por justificar sus principios errados, adoptan el mensaje de Satanás. Esa es la triste experiencia de muchos hombres, de Agustín y también de estos eruditos adventistas que ahora han tomado estas premisas del paganismo, del catolicismo, y las han justificado con textos fuera de contexto para adoptar el mensaje de Satanás. Entonces, para el catolicismo, para el calvinismo evangélico y para el adventismo surge una pregunta. ¿Qué ocurre si un bebé muere de bebé cuando recién nace o a los poquitos días de que nace? ¿Qué ocurre si para ellos el bebé nace pecador y nace condenado y está condenado por el pecado de Adán y Eva y para ellos un bebé por el solo hecho de nacer ya es pecador? Entonces, para ellos, entonces, ¿qué ocurre si un bebé muere? ¿Qué le ocurre a un bebé que muere en esa condición? Bueno, pues para los paganos habían solamente dos opciones, ¿no? La primera era que estos bebés irían al infierno a menos que se buscara otro lugar, ¿sí? Los paganos creían o han creído desde siempre en la doctrina de la existencia de un infierno, que es un lugar de llamas inventado por Satanás para manipular las conciencias y atemorizar a la gente, ¿verdad? Alguien dirá, no, pero es que la Biblia habla del infierno, pero la Biblia no habla del infierno como a modo del católico, como lo entiende, un lugar de llamas donde se van a quemar eternamente los malvados. No, ¿cierto? El fuego del infierno es ese fuego que arde hasta consumir lo que arde, ¿cierto? Hasta que se destruye totalmente. Bueno, la opción entonces que estos bebés tenían al nacer pecadores y morir siendo bebés y en pecado era que se iban para el infierno, pero eso no era muy agradable para la gente, ¿verdad? Aceptar eso. Los atemorizaban y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a crear una segunda opción. Vamos a decir, dijeron los paganos y católicos, que este bebé entonces, si no se va al infierno, se va para el limbo porque nació en pecado y nació condenado por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, ¿qué inventaron? Bueno, como eso de inventarse la doctrina del limbo no era una solución como muy real. ¿Qué hicieron? Pues entonces dijeron, bueno, vamos a bautizar a los bebés cuando recién nacen o a los pocos días de nacidos para quitarles el pecado original. ¿Sí? Y entonces se inventaron el bautismo de niños. Ustedes saben, hermanos, que en la Biblia el bautismo se debe practicar a una persona que está arrepentida
de sus pecados. Un bebé ni siquiera ha pecado, ni siquiera ha violado la ley de Dios. No se puede arrepentir, ¿verdad? El bautismo se debe practicar a una persona que cree en la doctrina pura, en el verdadero Cristo. Un bebé no tiene uso de razón todavía, no puede bautizarse. Y también, hermanos, en la Biblia se enseña que el bautismo debe ser por inmersión, no por aspersión, como vemos aquí en esta figura. Se inventaron la doctrina entonces de el bautismo de niños, ¿verdad? Y entonces aquí estoy haciendo una representación de cómo los católicos, entonces ahora representan a Jesús, ¿sí? Al niño Jesús, al divino niño, y entonces ahora hacen una pregunta, ¿no? No estoy representando realmente a Jesús, no, estoy sencillamente poniendo la manera como estos católicos paganos representan a Jesús, de esa manera. Y ustedes van a entender por qué a mí se me ocurrió, bueno, poner esta imagen aquí, ¿cierto? Hay una pregunta que surge, bueno, ¿y cuando Jesús nació como niño, cómo nació? Entonces dijeron, bueno, él tuvo una naturaleza diferente, ¿cierto? Ya que en la Biblia dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, como hemos enseñado esto, es que eso quiere decir entonces que Jesús nació pecador. Y entonces razonaron y dijeron, no, eso no va a ser muy bien aceptado, no va a ser rechazado. Entonces vamos a inventarnos ahora la doctrina de que Jesús tuvo una naturaleza diferente a la que nosotros traemos al nacer, que tuvo una naturaleza inmaculada, sin pecado, ¿sí? Y entonces, hermanos, por allí surge la idea ya entonces de decir que para que Jesús nazca con una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza caída, ¿cierto? Entonces ahora le van a achacar a María, ¿sí? Y inventan la doctrina de María o del Ave María Purísima, ¿sí? Sin pecado concebida, señalando o indicando de que ahora María, cuando fue concebida sin pecado, que todos los demás seres humanos sí fueron concebidos en pecado y que nacieron en pecado, pero que María no, que porque fue, digamos así, por así decirlo, ¿cierto? Visitada por el Espíritu Santo y que María concibió del Espíritu Santo. Y entonces, como ella fue concebida sin pecado, ahora Jesús nació también sin pecado. Entonces, se inventaron esa doctrina católica. Y los católicos representan a Jesús de esta manera tan grosera, hermanos. ¿Sí? Y ellos enseñan esto, que como verdadero hombre, Jesús fue tentado, pero es tentado desde afuera, nunca desde dentro, pues no tuvo pecado original. Esto es lo que los católicos, basados en el paganismo, se inventaron, ¿sí? Y son tan groseros que representan a Cristo, a la persona de la deidad, de esta manera, hermanos, ¿sí? Con estas manos aquí, con estos símbolos, aquí es una imagen que le llaman los católicos el Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Con estas aureolas aquí, como los dioses paganos. Es una grosería, hermanos, representar a Jesús de esta manera, ¿sí? Pero eso lo hacían los paganos, ¿cierto? Que representaban a sus dioses de esta manera. Lo han hecho los católicos paganizados, hermanos, pero da tristeza, ¿cierto? Que en nuestros días los historicistas eruditos puedan también, estén representando a Jesús de esta manera. Y estoy mostrando aquí, hermanos, no hace 15 días de lo que pasó esto, en un tema que una persona, un señor de nombre Amado Miguel, presentó en Santo Sábado, en un tema que presentó aquí en YouTube. Aquí pueden ver ustedes el título, El Reformador de la Salud, la carne como alimento para el hombre. Presentó una imagen católica
están llenos de ese paganismo representando falsamente a la deidad, ¿sí? Son eruditos paganizados, están colando el mosquito y tragándose el camello. Y ya fueron amonestados, hermanos, por este servidor, fueron amonestados también por el anciano del adventismo en Colombia, el hermano Jairo. Los amonestamos para que se conviertan y no han recibido la reprensión y son auspiciados por estos concilios, como lo vamos a ver ahora, estos concilios que practican excomunión de sus hermanos, como todos los buenos católicos, ¿sí? Aquí está la evidencia para los que quieran ver y confirmar. No tienen nada que envidiarle a los paganos, a los católicos, nada que envidiarle, ¿sí? Enseñando a la gente a poner sus ojos en una imagen, en un resultado del pensamiento humano. Bueno, de eso tenemos mucho que decir, ¿verdad? Pero no es el tema de esta noche. Vamos a seguir entonces comentando acerca de este pagano convertido al cristianismo eh, y que trajo del paganismo esa creencia de que los niños al nacer, o los hombres al nacer, nacen pecadores, condenados por el pecado de nuestros primeros padres, y que por el solo hecho de nacer ya nacen pecadores. Agustín entonces Agustín participa en los concilios regionales 3 de Hipona. Recuerden que Agustín de Hipona se le llama, en el año 393, en el concilio, miren esto, concilio regional, como los paganos se reúnen a hacer concilios, ¿cierto? De Hipona, el 3 de Cartago del 397 y el 4 de Cartago en el 419. Participa en esos concilios y en esos concilios se determinan las creencias, las doctrinas y se toman decisiones, ¿cierto? En los dos últimos como presidente y en los cuales se sancionó, o sea, se aprobó definitivamente el canon bíblico que había sido hecho por el Papa Dámaso I en Roma en el sínodo del 382. Allí en esos concilios se aprueban, pues se aprueban las doctrinas que ellos se ponen de acuerdo. Este señor, Agustín, fue proclamado doctor de la Iglesia. Noten los doctores de la Iglesia del catolicismo, hombres paganos, que influenciaron el catolicismo, que introdujeron las doctrinas del paganismo y que ahora el adventismo moderno abrazó esas doctrinas del catolicismo traídas del paganismo, al enseñar que nosotros nacemos pecadores desde niños, ¿sí? Doctor de la Iglesia, fue proclamado Agustín el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Bueno, ya para esa época pues había muerto este señor Agustín, ¿verdad? Sin embargo, pues ya sabemos que los católicos creen en el engaño de la inmortalidad del alma y aún muerto lo proclaman doctor de la iglesia. Bueno, entonces el concilio de Trento, más adelante, dice, fue un concilio ecuménico, el concilio de Trento, hermanos, de la Iglesia Católica Romana, desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones, entre los años 1545 y 1563, y se realizó en Trento, ¿cierto? Italia, eh, que entonces era una ciudad libre regida por un príncipe obispo. Allá se realizó el concilio de Trento. ¿Y qué pasó en ese concilio de Trento? Allí, hermanos, se reafirmó la doctrina del pecado original y los siguientes errores. En el Concilio de Trento, de 1545 a 1563, ¿sí? Recuerden por los años de Martín Lutero, 1517, de la Reforma Protestante, unos pocos años después, ¿cierto? Entonces, en ese concilio de Trento, en la época de Martín Lutero,
Sucedió algo especial, hermanos, que lo voy a leer aquí. Lo voy a leer y se llama El Decreto sobre el Pecado Original, sesión quinta, celebrada el 17 de junio de 1546, que es donde se reafirma la doctrina del pecado original y otros errores. ¿Y qué decía? ¿Qué decía allí ese decreto? Noten lo que decía. Si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó a él solo, a esa sola persona, y no a su descendencia, o sea, no a sus hijos, y que la santidad que recibió de Dios y la justicia que perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que inficionado él mismo con la culpa de su inobediencia, solo traspasó la muerte y penas corporales a todo el género humano, pero no el pecado. En otras palabras, si alguna persona mm, afirma que el pecado no se transmitió de padres a hijos, que no se heredó, ¿sí? Sea excomulgado. Noten que eso de la excomulgar o expulsar a un miembro de la iglesia, lo hacen los paganos, ¿verdad? Sea excomulgado. Si usted no se rige a lo que nosotros ordenamos, a lo que nosotros creemos, entonces es echado fuera. Era un decreto de excomunión, lo excomulgaban. Pues contradice al apóstol que afirma, al apóstol Pablo se está refiriendo, cuando afirma, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y de este modo pasó la muerte a todos los hombres por aquel en quien todos pecaron. Sí, eso pasó en el Concilio de Trento, 1545. Se reafirmó la doctrina del pecado original. Entonces, esta doctrina, hermanos, del pecado original, en realidad no es nueva teología del adventismo, es una nueva postura. Han abrazado una teología del paganismo que se introdujo al catolicismo y ahora el calvinismo se introdujo y esas doctrinas de Agustín se introdujeron al protestantismo falso y al adventismo. ¿Sí? En realidad no es que sea una nueva teología, es una nueva posición que tomó el adventismo. ¿Sí? Al renunciar a las doctrinas puras de la Biblia y abrazar las doctrinas del paganismo. Esperamos que el tiempo nos alcance para poder por lo menos mencionar y hacer una comparación de todas las doctrinas de la nueva teología que ha abrazado el adventismo moderno. En ese mismo concilio de Trento, sí, leyendo del decreto sobre el pecado original de la sesión 5, dice en el numeral 4, si alguno niega que los niños recién nacidos se hayan de bautizar, o sea, si alguna persona se opone al bautismo de niños recién nacidos, aunque sean hijos de padres bautizados, o dice que se bautizan para que se les perdonen los pecados, pero que nada participan del pecado original de Adán. Si alguien está negando el bautismo de niños y está diciendo que, bueno, bauticen, pero que no es por el pecado original de Adán, de que necesiten purificarse con el baño de la regeneración para conseguir la vida eterna, de donde es consiguiente que la forma del bautismo se entienda respecto de ellos no verdadera, sino falsa en orden a la remisión de los pecados, sea excomulgado. Bueno, también el que negaba el bautismo de niños o el que negaba que ese bautismo sea para salvación porque lo va a librar del pecado original, también debía ser excomulgado. Pero ¿qué dice la Biblia? Repasemos un poquito, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Allá en Consejos sobre Salud, vamos a leer primero, vamos a leer de los testimonios, vamos a leer. Adán y Eva, por su pecado de participar del fruto prohibido, abrieron las compuertas del mal sobre el mundo, pero no heredaron el pecado. Es muy diferente. Abrir las compuertas del mal sobre el mundo a heredarles el pecado.
y que el niño nazca con el pecado original. Eso es muy diferente, ¿verdad? Después de su pecado, voy a leer de Profetas, de Patriarcas y Profetas, página 45. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Le suplicaron, por favor, déjanos en el Edén. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. Ya no era una naturaleza inmaculada, santa, inocente, sino una naturaleza caída, ¿sí? Que había disminuido su poder para resistir al mal. Eso significa naturaleza caída, ¿sí? Depravada, ¿cierto? Se había depravado por el pecado y que había disminuido su poder para resistir al mal. Y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos, pero que no se les dijo que ahora heredaban a sus hijos el pecado. No, se les dijo que su naturaleza se había depravado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que con ese pecado ellos habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos, pero no se dijo que ahora iban a heredarles el pecado a sus descendientes. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora, en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Eso es lo que está escrito. Hay un ejemplo en Génesis 4, del 6 al 7, en la experiencia de Caín y de Adán y de Abel. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano, cierto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero tú debes elegir, tú debes decidir hacer el bien o hacer el mal. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta. Uno decide pecar. Y para decidir pecar, tiene que decidir transgredir la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Nosotros cuando nacemos no nacemos con el poder de decisión. Somos niños, no sabemos nada, ni qué es ley, ni qué es pecado, ni decidimos pecar, transgredir la ley. Cuando crecemos y tenemos uso de razón, entonces decidimos hacer el bien o hacer el mal. Si hacemos el mal, el pecado está a la puerta porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Sí? Bueno, si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, ¿sí? Si la humanidad hubiera parado de pecar cuando Adán fue expulsado del Edén, entonces, ¿qué habría pasado? Física, mental y moralmente estaríamos ahora en una condición mucho más elevada si se hubiera dejado de pecar desde el Edén. Pero al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios como lo hizo Adán. Hay personas que dicen, pero ¿cómo Adán va a desobedecer? Bueno, nosotros mismos desobedecemos, tristemente, ¿no? Aunque tienen su ejemplo para ponerlos en guardia, a fin de que no hagan como hizo él al violar la ley de Jehová. Ojalá la humanidad hubiera dejado de caer en el pecado con Adán, pero ha habido una sucesión de caídas, caída tras caída a lo largo de estos casi 6.000 años. Los seres humanos no aceptan la advertencia del caso de Adán. Condescienden con el apetito y la pasión en violación directa de la ley de Dios y al mismo tiempo continúan lamentando la transgresión de Adán que introdujo el pecado en el mundo. ¿De qué sirve lamentar la caída de Adán en pecado si nosotros seguimos pecando?
No sirve de nada, ¿verdad? No nos sirve el ejemplo de eso. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a avanzar entonces un poquito. Desde los días de Adán hasta los nuestros, ha habido una sucesión de caídas en toda suerte de crímenes, y cada caída ha sido mayor que la anterior. Dios no creó una raza de seres tan desprovistos de salud, belleza y poder moral como lo que ahora existe en el mundo. Hoy en día, hermanos, el mundo está depravado, muy depravado. Enfermedades de toda clase han estado aumentando terriblemente en la humanidad. Esto no ha sido por providencia especial de Dios, sino directamente en contra de su voluntad. Esto ha venido por el desprecio del hombre de los mismos medios que Dios ha ordenado para resguardarlo de los terribles males existentes, la ley de Dios. Bueno, analicemos entonces el Salmo 51:5, que dice, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Será que la Biblia enseña que David está diciendo que nació pecador porque fue formado en maldad y que desde el momento en que nació es pecador? No, eso no está diciendo, ¿cierto? David está hablando de su madre, ¿sí? De su madre, de una madre que en algún momento pecó, ¿sí? Y que cometió maldad en algún momento de su vida. ¿Y cómo sabemos que la mamá de David cometió maldad y que pecó en algún momento de su vida? Bueno, la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 2, capítulo 1, ¿verdad? Del 8 al 10. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos hemos pecado, pero no por nacer en este mundo, sino por transgredir la ley de Dios. Entonces, la mamá de David en el momento que concibe a David, pues había ya su vida anterior, en su vida anterior había cometido maldad, había cometido pecado. Entonces David no está diciendo que al momento de nacer él nació pecador, no, sino que su madre en la vida anterior había hecho maldad y había cometido pecado. David está diciendo que nació de una mujer pecadora y que cometió maldad. En maldad he sido formado. Mi madre cometió maldad en su vida y mi madre en su vida cometió pecado y yo nací de ella, ¿sí? Pero no heredo el pecado, heredo la tendencia al mal, ¿sí? La tendencia, la naturaleza humana caída, que la venimos arrastrando desde el Edén, desde que Adán y Eva pecan, y entonces ahora esa naturaleza se deprava y se disminuye la fuerza para resistir al mal. Creer entonces que Jesús no fue engendrado en un vientre igual al de la mamá de David es creer en la Inmaculada Concepción. Esto, hermanos, los católicos lo llevaron a María y y dijeron entonces, bueno, como nosotros enseñamos la doctrina del paganismo, de que los niños al nacer nacen pecadores, pues si sostenemos eso, vamos entonces a estar enseñando que Jesús nació pecador y la gente no va a aceptar eso. Entonces ahora nos vamos a inventar que la mamá de Jesús, ¿sí? Que la mamá de Jesús tenía un vientre diferente al de toda mujer, a la mamá de David, y que ella nunca pecó, ¿sí? Que María no pecó, que fue inmaculada, y entonces que de esa manera la concepción de Jesús en el vientre de María fue también inmaculada y que Jesús entonces ahora, como nació de María, pues tomó carne santa de María y nació sin pecado. Obviamente, hermanos, que Jesús no nace pecador ni nunca peca, ¿cierto? Pero Jesús, como nace de María, una mujer que existió en este mundo y que como todo ser humano en algún momento hizo maldad y cometió pecado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado.
y no exceptúa a nadie, solamente al Señor Jesús. Pues obviamente Jesús hereda de María esa naturaleza caída, no una naturaleza inmaculada. La Biblia no enseña que María haya sido inmaculada, no enseña que María haya sido inmaculada, o que Jesús haya sido concebido de una manera inmaculada de María, o que María nunca haya pecado. No lo enseña. Por ejemplo, en Génesis 25-23, vamos a poner un ejemplo de cómo el ejemplo de Saúl y de Jacob, ¿cierto? Aquí la Biblia no enseña que Esaú nace pecador, no. Vamos a ver qué es lo que enseña. Vamos a ver cómo nacen Jacob y Esaú, ¿sí? Porque la Biblia lo narra, dice Génesis 25-23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo. Eran dos bebés diferentes que habían ahí en el seno de esta mamá. Y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Habían dos personas en el vientre, Jacob y Esaú. Dos personas. Y salió el primero, rubio y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú nace primero, y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. ¿Sí? Isaac, de 60 años, cuando la esposa de Isaac da a luz a estos dos bebés, mellizos. ¿Sí? Allí habían dos mellizos en el vientre de una mamá. La Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá vamos a pasar a Romanos 9:9. En este contexto vamos a leer, porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal. O sea, hermanos, allí Rebeca, está hablando de Rebeca, ¿sí? La mamá de Jacob y Esaú. Y dice la Biblia que estando allí en sus entrañas, ¿cierto? Y aunque no habían nacido sus hijos y no habían hecho ni bien ni mal, entonces, ¿cómo se le puede llamar pecador a cualquiera de los dos? Si no había hecho ni bien ni mal, porque no habían transgredido la ley, no habían decidido. En el vientre un niño no hace ni bien ni mal. Y aquí está, la Biblia lo enseña respecto a Jacob y Esaú, o a Esaú y Jacob, naciendo de Rebeca, ¿cierto? Aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Fíjense que está citando el Antiguo Testamento en Génesis. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no determinó desde el vientre que Jacob sea bueno y que Esaú sea malo. No. Allí dice, ¿hay injusticia en Dios? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque las personas decidimos en el libre albedrío hacer, no estamos predestinados para hacer el mal ni el bien. ¿Qué dice la Biblia acá en Ezequiel 18, del 2 al 4 y versículo 20? Leamos lo que dice Ezequiel 18, capítulo 2, capítulo 18, versículos 2 al 4 y el versículo 20. Miren lo que dice.
¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Allí hay un cuestionamiento, ¿no? Hay un cuestionamiento. ¿Por qué pensáis así cuando dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, aquí está poniendo una simbología para echar por tierra el asunto de que el pecado se hereda. Los padres comen las uvas agrias y entonces a los hijos les da dentera, enfermedades en sus dientes. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 el Señor va a usar la conclusión a este contexto. ¿Y qué dice? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Noten, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma que no peca, pues no muere eternamente, ¿no? El alma que no peca, que decide apartarse del pecado y no pecar, pues no va a morir eternamente. Así se tenga que morir algún día en esta tierra, pero eternamente la segunda muerte no la va a experimentar. Pero el alma que peca, esa va a morir eternamente. Si decide o persiste en el pecado. El Hijo no llevará el pecado del Padre. El Hijo no hereda el pecado del Padre. Allí lo dice en Ezequiel 18:20. El Hijo no pagará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ezequiel 18:20. Bueno, con frecuencia, noten este texto tan bonito, hermanos, que nos aclara algunas cosas. Hablando, bueno, aquí, ¿cierto? Se está representando a un bebé que apenas nació, pues se murió. Noten en este texto, Mensajes Selectos, tomo 2, página 297. Con frecuencia se marchitan nuestras esperanzas más acariciadas. La muerte nos arranca a nuestros seres amados. Cerramos sus ojos, los vestimos para la tumba y los ocultamos de nuestra vista. Pero la esperanza nos hace cobrar ánimo. No estaremos separados para siempre, sino que volveremos a encontrar a nuestros seres amados que duermen en Jesús. Si han muerto en la justicia de Cristo, ¿verdad? Pero como estamos hablando del caso de los niños, el adventismo moderno abraza la idea de que los niños apenas nacen pecadores, la doctrina del pecado original que la tomaron del catolicismo y que a su vez la tomó del paganismo. El adventismo moderno cree en esto. Según el adventismo moderno, un niño que nace y que muere de niño, nace pecador y muere pecador. Y por lo tanto no va a ir al cielo, porque un pecador no va a ir al cielo. Para el adventismo moderno, los niños que mueren de niños al nacer o a los pocos días de nacer, no van a ir al cielo, ¿sí? Porque nacen pecadores. Noten, no estaremos separados para siempre, sino que volveremos a encontrar a nuestros seres amados que duermen en Jesús. Volverán de la tierra del enemigo. El dador de la vida está por venir. Millares de santos ángeles lo escoltan en su camino. Él rompe las cadenas de la muerte, destruye los grilletes de la tumba, y entonces los preciosos cautivos salen con salud y belleza inmortales. Quizás alguien pensará, dice, pero es que allí se está refiriendo a los justos que van a resucitar en el mensaje del tercer ángel, en la primera resurrección, o quizás se está refiriendo a los justos que van a resucitar en la resurrección especial. Pero aquí está la cita muy clara que dice, cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Estamos hablando de los niños de madres justas, ¿sí? Porque los ha resucitado el Señor a todos y estos niñitos salen inmortalizados de allí de la tumba, del polvo de la tierra,
e inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres, que algunas han estado vivas, de los 144,000, otras quizás han sido ya resucitadas en la resurrección especial, o quizás otras han sido resucitadas en la resurrección de los justos, madres justas que van a ir al cielo. Estos niñitos de estas madres justas que van a ir al cielo, el Señor los resucita para entregárselos en los brazos de sus madres. Y dice, se reúnen para nunca más separarse. Pero aquí va a hablar de otros niños, ¿sí? Pero muchos niñitos no tienen madres allí. ¿Y por qué será que muchos niñitos no van a tener madres allí? Porque sus madres se apartaron de la verdad, apostataron, no creyeron y perdieron a sus niñitos quizás de niñitos, ¿cierto? Muchos niñitos no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. No está la madre. Pero muchos niñitos van a ser resucitados y van a estar sin madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Hermanos, si todos los niños, por el solo hecho de nacer, nacieran en este mundo, por el solo hecho de nacer en este mundo, fueran pecadores o fueran culpables por el pecado de Adán y Eva, esto sería una mentira. El Espíritu Santo no le hubiera instado a la profeta de Dios a escribir esto, ¿sí? Dios en su justicia mirará. Aunque muchos niñitos no tienen madres allí, ¿cierto? Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Bueno, aquí está esto escrito en Mensajes Selectos, tomo 2. Pero el católico y el adventista, ¿cierto? Dicen, pero es que en Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no están leyendo bien y no entienden que es la muerte la que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, Dios no creó la muerte, Dios creó la vida, pero condicionó esa vida eterna a la obediencia. El hombre podía obedecer y vivir eternamente, o podía desobedecer y morir. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 5:12 está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre y ese pecado acarreó la muerte. Y es la muerte, no el pecado, es la muerte la que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, menos Jesús. Entonces la muerte viene como consecuencia del pecado. Y aquí está hablando del pecado de Adán y Eva en el Edén, que acarrearon la muerte para todos los seres humanos. Por el pecado entró la muerte. Pero hay un texto que habla de una muerte diferente, no de esa muerte que todos experimentamos, no, es Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que aquí está hablando de una muerte eterna y la está poniendo en contraste con la vida eterna en Cristo. ¿Sí? Está hablando de una muerte diferente, de la muerte eterna, no de la muerte como consecuencia del pecado de Adán y Eva, la que todos vamos a sufrir, quizás, ¿cierto? La sierva del Señor dice acá, en el conflicto de los siglos 599, está diciendo, refiriéndose a Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice,
La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. La muerte a la que se refiere este pasaje de Romanos 6:23 es la muerte segunda, la muerte eterna, puesta en contraste con la vida eterna. Entonces, cuando la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, se refiere a la muerte eterna de una persona que decide pecar voluntariamente y sigue pecando y no se arrepiente y no se aparta, entonces va a recibir como pago la muerte eterna. La única definición del pecado o de pecado es la que da la palabra de Dios. Mire cómo dice el conflicto de los siglos en la página 548, hermanos. La única definición de pecado o del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Está escrito en el conflicto de los siglos. La paga, dice, el pecado es la transgresión de la ley. El pecado no es el hecho de nacer en este mundo. Por el solo hecho de nacer no somos pecadores. Somos pecadores cuando transgredimos la ley. Pero esto, hermano, se introdujo del paganismo. Por el solo hecho de nacer en este mundo, ya somos culpables del pecado de Adán y Eva y somos pecadores desde el momento en que nacemos. Eso enseñó, eso aprendió Agustín del paganismo y cuando se convirtió en obispo de la Iglesia Católica lo introdujo al catolicismo y del catolicismo entró al falso protestantismo, incluyendo a la denominación adventista. El Salvador vino a este mundo de maldad como hombre entre los hombres. La divinidad debía tocar la humanidad en todo, excepto en el pecado. Aclaramos eso, ¿verdad? Cristo ha sido el único ser que siendo humano, ¿cierto? Eh, no pecó. Debía ser igual al hombre en todo, excepto en el pecado. Allá en Lucas 23 dice así, como está escrito, Lucas 2:23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Pero esto está en contraste con lo que la Iglesia Adventista dice, que todos nacemos pecadores. ¿Sí? Acá dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Si una madre que tiene a su primer hijo, la Biblia le llama que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Cómo es posible que entonces la Iglesia Adventista, la Iglesia Católica, los evangélicos y los paganos vengan a contradecir las Sagradas Escrituras al enseñar que por el solo hecho de nacer ya somos pecadores? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí vamos a leer de Testimonios para la Iglesia, ¿verdad? Volumen 3, página 623. Cuando padres e hijos enfrenten el rendimiento final de cuentas, ¿qué escena se presentará? Miles de hijos que han sido esclavos del apetito y el vicio degradante, cuyas vidas son ruinas morales, comparecerán cara a cara con los padres que los hicieron lo que son. ¿Quiénes, si no los padres, deben llevar esta terrible responsabilidad? Hermanos, nosotros los padres de nuestros hijos no somos responsables por el pecado de ellos, sino somos responsables por la educación que les debemos dar, ¿sí?
¿Quiénes, sino los padres, deben llevar esta terrible responsabilidad? ¿El Señor hizo corruptos a estos jóvenes? Pregunta. ¿El Señor hizo corruptos a estos jóvenes? ¿Nacieron pecadores estos jóvenes desde niños? No, Dios no es injusto. Estos jóvenes se volvieron corruptos por la irresponsabilidad de sus padres y por su propia decisión. ¿El Señor hizo corruptos a estos jóvenes? Oh, no, responde. Él los hizo a su imagen, un poco menor que los ángeles. ¿Quién entonces ha hecho la terrible obra de formar el carácter de la vida? Hermanos, nosotros somos responsables por la formación del carácter de nuestros hijos hasta cierta edad, pero no por el pecado que ellos decidan cometer después de que decidan. ¿Quién es entonces ha hecho la terrible obra de formar el carácter de la vida? ¿Quién cambió sus caracteres de modo que no llevaran el sello de Dios y deban estar separados para siempre de su presencia como demasiado impuros para tener algún lugar con los ángeles puros en un cielo santo? ¿Fueron los pecados de los padres transmitidos a los hijos en apetitos y pasiones pervertidos? No, no fueron los pecados de los padres transmitidos a los hijos en apetitos y pasiones pervertidos. Y la madre amante de los placeres completó la obra al descuidar de educarlos debidamente de acuerdo con el modelo que ella recibió. Hermanos, ¿qué es lo que los padres transmitimos a nuestros hijos? Esos apetitos y esas pasiones pervertidas. Eso sí podemos transmitir, pero el pecado no, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y el joven, el niño, el muchacho decide en algún momento pecar, pero nosotros podemos transmitirle a estos hijos esos apetitos y esas pasiones pervertidas a través de la ley de la herencia, ¿sí? Todas estas madres pasarán en revista ante Dios tan seguramente como ellas existen. Satanás está listo para hacer su obra y presentar tentaciones que ellas no tendrían voluntad ni poder moral para resistir. Entonces vale la pena responder esta pregunta. ¿En qué momento es que se corrompe la naturaleza? ¿Al ser concebido en el vientre de la madre o en qué momento? Vamos a ver. Leo del manuscrito 57 de 1890. ¿Cuándo se corrompe la naturaleza? La naturaleza caída se vuelve corrupta. Hermanos, hay una naturaleza caída y esa naturaleza caída no es corrupta en sí misma. Esa naturaleza caída en un momento dado se corrompe. ¿Cuándo es que se corrompe? La naturaleza caída se vuelve corrupta cuando se reciben las palabras de Satanás. Entonces una persona, un niño en este mundo nace con naturaleza caída, pero esa naturaleza no se ha corrompido. ¿Hasta cuándo? Hasta que este niño crece un poquito, ¿cierto? ¿Y qué? Y recibe las palabras de Satanás. Entonces dice, la naturaleza caída se vuelve corrupta cuando se reciben las palabras de Satanás. Allí es donde se corrompe la naturaleza caída. Pero la naturaleza caída en sí misma no se ha corrompido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se reciben las palabras de Satanás y se viola la ley de Dios. La naturaleza divina, combinada con la humana, lo hizo a él, a Cristo, capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. Fíjense, hermanos, la naturaleza divina de Cristo, combinada con la humana, bueno, revestida con la humana, ¿cierto? Revestida, ¿cierto? Lo hizo a él capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. En esto la prueba para Cristo fue mucho más grande que la de Adán y Eva, porque Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta, y no sería corrompida a menos que él recibiese las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios.
Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, que inclusive después de que la especie humana estaba debilitada por 4000 años de pecado. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Tomó nuestra naturaleza caída. Entonces, concluimos, la única manera de decir que Cristo no estuvo bajo los efectos de la herencia es diciendo que María no era pecadora y no tuvo cómo heredarle a Jesús pasiones y apetitos, inclinaciones y tendencias naturales. Esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que los adventistas del séptimo día la creen también, ¿cierto? Bueno, cuando Cristo anunció por primera vez a las huestes celestiales su misión y su obra en el mundo, declaró que él iba a dejar su posición de dignidad y revestir su santa misión asumiendo la figura de un hombre, cuando en realidad era el Hijo del Dios infinito. Y cuando el cumplimiento del tiempo había llegado, él se bajó de su trono más alto de mando, dejó a un lado su manto real y corona real, revistió su divinidad con la humanidad y vino a esta tierra para ejemplificar lo que la humanidad debe hacer y ser con el fin de vencer al enemigo y sentarse con el Padre en su trono. Viniendo como lo hizo, como un hombre, para conocer y ser sometido a todas las malas tendencias a las que el hombre es heredero, trabajando de todas las maneras concebibles para destruir su fe. Él hizo esto posible para él mismo ser golpeado por agentes humanos inspirados por Satanás, el rebelde que había sido expulsado del cielo. Bueno, hermanos, yo creo que por ahora vamos a ir terminando. Esto es una primera parte, ¿verdad? De lo que quizás en un momento dado podríamos continuar adelantando un poco. Prácticamente estamos terminando esta parte aquí, ¿sí? Para decir, hermanos, que es la última. Perfecto, aquí. El pecado de la... Bueno, aquí no vamos a leer esta parte final. Solamente decir, hermanos, que lamentablemente, lamentablemente, en la iglesia adventista se ha tomado ese modelo del pecado original, hermanos, del pecado original del paganismo, del catolicismo. Hay un libro, hermanos, un libro bastante interesante, ¿no? Que se llama, aquí lo voy a presentar, es un libro que se llama eh, Los engaños de la nueva teología. Si ustedes ven esta imagen, una imagen de un pastor, pero con un rostro del paganismo, ¿cierto? Unas ovejitas allí. Los engaños de la nueva teología. Y aquí, este libro fue escrito por Colin Standish y Russell, los hermanos Standish. Lamentablemente que nunca quisieron renunciar al cheque de la corporación. Y a pesar de que denunciaron la apostasía, se quedaron allí dentro. Sí, se quedaron allí dentro. Bueno, Dios en su misericordia los juzgará.
no tuvieron la valentía de separarse, de apartarse, de salir de Babilonia, a pesar de que fueron conscientes de la apostasía. Ellos escribieron precisamente este libro, ¿no? Los engaños de la nueva teología. Y en este libro trae acá, hermanos, para los que quieran ampliar y profundizar un poco, trae un cuadro, hermanos, bien interesante. Resumen de las diferencias entre las verdades bíblicas y la nueva teología adventista, porque ellos vivieron, ¿cierto?, la época donde el adventismo renunció a la doctrina genuina, a la doctrina pura, y abrazaron una nueva teología que no era nueva, en realidad proviene del paganismo de muchos años atrás, pero que sí era una nueva posición, una nueva postura que los eruditos adventistas tomaron para ser aceptados como iglesia y ser aceptados como hermanos dentro del mundo ecuménico de los evangélicos y de los católicos, ¿no? Este cuadro es interesante, hermanos, porque resume las diferencias entre las verdades bíblicas y la nueva teología. Aquí en este lado están las verdades bíblicas, ¿cierto? Eh, Están las verdades bíblicas en este lado, ¿sí? Y en este otro lado de acá están, vamos a resaltarlo aquí con verde, está la nueva teología. Bueno, acá están las verdades bíblicas. Yo no sé por qué se me borró el resaltador aquí. Las verdades bíblicas, aquí está. Entonces noten, en cuanto a la naturaleza del hombre, la Biblia, la verdad bíblica dice que el hombre nace con malas tendencias, no con pecados, sino con malas tendencias. Y bueno, sería tomar este cuadro para en una clase bíblica tomar el tiempo necesario para leer todos estos textos. Ojalá lo podamos hacer, ¿verdad? La verdad bíblica que el hombre nace con las malas tendencias, pero la nueva teología del adventismo moderno, de la denominación, dice que el hombre nace con el pecado original, ¿sí? Que el hombre nace con el pecado original. Bueno, entonces, hermanos, aquí hay un error grave, ¿verdad? La nueva teología dice que el hombre nace con el pecado original. Y eso es lo que acepta el adventismo moderno, el adventista moderno. También dice que el hombre escoge, la verdad bíblica dice que el hombre escoge su destino eterno, el hombre decide, pero la nueva teología dice que la eternidad del hombre está predeterminada, o sea, la nueva teología acepta la predestinación. Esa es la nueva teología del adventismo moderno. Aceptan la predestinación. La verdad de la Biblia dice que el hombre escoge qué destino va a tomar. ¿Sí? Y bueno, hay algo grave también, mire. La Biblia enseña que la salvación es condicional. Obedece y vivirás. Guarda los mandamientos y vivirás. El hombre puede obedecer y vivir o desobedecer y morir. Pero la nueva teología que enseña que una vez salvo, salvo para siempre. Tú ya recibiste al Señor Jesucristo, ya Cristo lo hizo todo por ti, y ahora no es más que creas, y una vez salvo, salvo para siempre. Y hasta se ha mezclado esto, ¿no? Hasta en los himnos. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Una vez salvo, salvo para siempre. También, hermanos, dice acá otro punto importante, hermanos, el punto 4 dice, los santos pueden obtener y van a obtener la victoria contra el pecado aquí y ahora. Pero la nueva teología que enseña, la nueva teología enseña, ¿sí? Niega, perdón, dice, los santos
continúan pecando hasta que vuelva Jesús. Los santos continúan pecando hasta que vuelva Jesús. Dice, enseñan. No puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga. ¿Sí? Pero la Biblia enseña que los santos podemos obtener y vamos a obtener la victoria contra el pecado ahora, antes que se cierre el tiempo de gracia. Pero la nueva teología del adventismo moderno enseña que los santos continúan pecando hasta que vuelva Jesús y que solamente cuando Él vuelva van a ser transformados. Bueno, otro punto importante, como para ir cerrando aquí, hermanos, es que la Biblia niega el perfeccionismo, pero no la perfección. Nosotros sí podemos llegar a ser perfectos en Cristo, obedeciendo los mandamientos de Dios, en la justicia de Cristo. Pero el adventismo moderno, con su nueva teología que enseña, niega tanto el perfeccionismo como la perfección. Niega tanto el perfeccionismo como la perfección. No puedes dejar de pecar, no puedes ser perfecto, no va a haber una generación sin pecado. Eso es lo que enseñan ellos, ¿sí? También la Biblia enseña que el nuevo nacimiento, o sea, que el nuevo nacimiento se da en la conversión, pero la nueva teología enseña que ese nuevo nacimiento muchas veces se da después de la conversión, después de la conversión. Miren, nosotros experimentamos la conversión, nacemos de nuevo, por eso nos bautizamos, porque el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Aceptamos a Cristo, su justicia, nos bautizamos dando fe pública de eso, ¿sí? Inclusive, el nuevo nacimiento precede el bautismo, es después de la conversión. Pero en el adventismo moderno, primero es el bautismo y luego la conversión. Y eso no es bíblico, hermanos. Vamos a ver un punto número 7. El punto número 7 dice, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Bueno, Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Pero la nueva teología, ¿qué dice? La nueva teología dice, nosotros estamos en Cristo, pero Cristo no puede estar en nosotros. Bueno, esto solamente por mencionarle, hermanos, en cuanto a la naturaleza del pecado. Han torcido esa doctrina, porque la Biblia enseña que el pecado es una desobediencia voluntaria. Nosotros decidimos pecar, decidimos voluntariamente desobedecer, ¿cierto? Pero la nueva teología dice, no, el pecado resulta de las limitaciones humanas. Como yo nací pecador, no puedo dejar de pecar. Pero la Biblia enseña, hermanos, que el pecado, uno decide pecar, uno decide transgredir la ley. Pero la Iglesia Adventista, la nueva teología, enseña que el pecado resulta de las limitaciones humanas. Bueno, en cuanto al pecado, hermanos, dice la Biblia que el pecado, que todo pecado puede y debe ser eliminado ahora. Todo pecado, hermano, puede y debe ser eliminado ahora. Pero la nueva teología enseña que el pecado es removido en la segunda venida de Cristo, que no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga. Yo no entiendo. Todo esto lo escribieron los hermanos Standish y nunca se salieron de esa Babilonia corporativa. Nunca quisieron renunciar a su cheque. El Señor permitió que ellos escribieran esto y nosotros debemos aceptar las cosas que están de acuerdo con la Biblia, pero no seguir ese ejemplo de ellos. ¿De qué sirve denunciar la apostasía y quedarse dentro de Babilonia? No sirve de nada. Bueno, pero como nosotros no vamos a juzgar el carácter de ellos, sino Dios. No debemos juzgar el carácter y los motivos.
Dios mirará, ¿cierto? Eh, cómo actuar en ese sentido. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Gracias por el momento adicional que nos han permitido. Aquí sigue una comparación de la naturaleza de Cristo y este cuadro, pues, también nos enseña sobre la verdad del santuario que ha sido pervertida por la nueva teología, la naturaleza de la salvación y sería muy bueno que en una clase bíblica lo podamos analizar detalladamente con todos los textos que han sido usados aquí en este cuadro comparativo, ¿cierto? Que, donde resume las diferencias entre las verdades bíblicas y la, entre comillas, nueva teología del adventismo, que no es más sino una teología antigua del paganismo, del catolicismo y del calvinismo. Apreciados hermanos, si hay alguna pregunta o algún aporte que hacer, por favor hagámoslo. Y si no, pues vamos a ir de rodillas para orar y darle gracias a Dios por habernos permitido quizás en esta noche incursionar un poquito en este tema, ¿verdad? Y quise traer este tema porque desde el día viernes y el Santo Sábado, eh, vamos a estar con nuestra hermana Argenis presentando el tema sobre la naturaleza caída de Cristo. Entonces, es importante ir poniendo más o menos el escenario sobre este contexto. Hermanos, si hay alguna pregunta, por favor, háganme saber en este momento, si son tan amables. Bueno, no las hay, entonces entiendo que las dejaremos para después. Hermanos, vamos a orar entonces para la honra y gloria de Dios y dar por terminado pues este estudio de esta noche. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, a usted le damos alabanza y gratitud. Honramos su santo nombre y agradecemos, Señor, por la linda oportunidad que nos ha dado esta noche de orar, de confesar nuestros pecados, de reconocer, Señor, que su palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos ha librado de esta corrupción doctrinal de el pecado original. Te ruego, Señor, para que algunas personas que van a escuchar este tema puedan ser afianzadas en la verdad bíblica de que nosotros no nacemos pecadores, sino que nos volvemos pecadores al transgredir la ley, al decidir voluntariamente transgredir la ley. Gracias, Señor, por la promesa de hacernos vencedores, por la posibilidad de la perfección cristiana aquí y ahora, por la justicia de Cristo que nos ayuda, nos enseña. Gracias, Señor, porque nos libras de las artimañas del enemigo. Gracias porque Jesucristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo, porque Él vino a este mundo, Señor, revistió su divinidad con la humanidad. Nunca usó de su poder divino para vencer el pecado, sino que estando en nuestra condición caída, fue vencedor. En Él no fue hallado engaño en su boca, nunca hizo maldad, pero gracias, Señor, porque Él pudo, siendo como uno de nosotros, vencer y asimismo ser nuestro ejemplo y nuestro modelo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias y pedimos humildemente que nos des un sueño tranquilo en esta noche, nos acompañes en todo momento y nos guardes de todo mal. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.